Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Ya va quedando menos para que volvamos a una vida un poco más normal. Mientras tanto, aprovechemos de ir aprendiendo nuevas cosas, de ir interiorizándonos de temas interesantes y entretenidos. En lo que a mí respecta, vamos a hablar de vinos, que es un tema que a mí me apasiona bastante, la verdad. Eh, y me interesa que la gente se introduzca más en este mundo que es tan apasionante e interesante, la verdad. Eh, la idea es que podamos aprender de las distintas uvas con las cuales se producen vino, ir conociendo los distintos valles vitivinícolas, sobre todo en Chile, donde y ir contándole un poquito cuál es la característica que tiene cada uno de estos valles para el fondo ir produciendo cada uno de los distintos vinos que en Chile se van elaborando. ¿Ya? Eh, Uno de los temas que a mí me interesa recalcar harto que en Chile, bueno, somos un país bien tradicional, la verdad. Esto viene por años que últimamente ha ido cambiando esto. Uno de los temas que me interesa recalcar harto es que Chile no solamente es un productor de Cabernet y de Carmener, sino que también producimos otras uvas muy interesantes y que en el fondo son muy valoradas, sobre todo en el extranjero, mucho más que en Chile. Entonces, sería bueno que, dado que somos un país productor de vino, que entendamos y que aprendamos que existen otro tipo de uvas, no solamente el Cabernet y el Carmener, sino que hay otras cosas bien interesantes. Bueno, a mí siempre me ha interesado harto el tema de la historia, en verdad, que sobre todo para el tema del vino es muy relevante, la verdad. Para que hagamos un poquito de contexto, hace poquito tiempo atrás se pensaba que las primeras producciones de vino se generaron alrededor del año 5400 a.C., en la zona de Irán y de Irak aproximadamente. Sin embargo, con los últimos estudios arqueológicos que se han hecho, hace como 10 o 15 años atrás, se dieron cuenta que están en un error por la zona geográfica, sino más bien que los vinos las primeras bodegas fueron encontradas en la zona de Georgia. Esto está entre Rusia y Turquía, y esto fue alrededor de 8000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando más o menos de unos 10.000 años atrás. Esa fue la primera zona donde existen los primeros vestigios de la producción de vino. Bueno, esto luego se fue expandiendo con el comercio y la navegación principalmente, a países como Turquía y Egipto, luego a Grecia. Y después de esto, desde que pasó de Grecia, se empezó a expandir a otros países de Europa, como como España, Italia y Francia, que son de los tres más grandes y reconocidos productores de vino en el mundo. ¿Ya? Eh, para que se hagan un poco una idea, en países grandes productores de vino como España, Italia o Francia, se elabora vino alrededor de el año 2400 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de casi 4500 años atrás, más o menos. ¿Y por qué me gusta recalcar este tema? Porque los vinos necesitan tiempo. Elaborar vino no es una tarea fácil. Eh, los grandes vinos requieren de tiempo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la historia del vino en Chile, Chile es un país que lleva produciendo vino eh, 450 años aprox, pero vinos de buena calidad y de alta gama nos lleva produciendo más de 20 años. Entonces, bueno que nos vayamos interiorizando un poquito el tema de los tiempos y de los años, ¿ya? Eso creo que es bien importante para ir entendiendo un poquito el desarrollo y el contexto de la elaboración de grandes vinos. Bueno, yendo un poquito con la historia de los vinos, un periodo importante de la elaboración y comercialización y expansión un poco de los vinos. Nos remontamos al Imperio Romano,
Estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo, o sea, unos 1500 años, 1500, 1600 años atrás más o menos. Bueno, el Imperio Romano prácticamente abarcó lo que es toda Europa, prácticamente, salvo lo que hoy día es Inglaterra, pero abarcó prácticamente toda Europa. Entonces, dado esto, y considerando que los países importantes en la producción de vino, que eran España, y Francia e Italia, eso sirvió mucho para la expansión de los vinos en el fondo, sobre todo los vinos franceses y los vinos españoles, que tuvieron sus comienzos fuertes en esta época, ¿ya? Pensemos que el vino siempre ha sido un producto para grandes celebraciones, para grandes eventos. Entonces, por ejemplo, cuando era la coronación de un rey o de un emperador antes de la Edad Media, siempre se celebraba con grandes vinos. Es bueno que sepamos un poquito eso. Viene un periodo de cierta oscuridad, no solamente en el mundo del vino, sino a nivel general, entre los años 1000 y 1300 más o menos, que es una época importante de la Edad Media, donde no hubo mucho avance en ningún sentido, la verdad. Estamos hablando de una época donde predominaban las luchas entre ciertos estados de ese tiempo, en fondo para ver quién era el dominador del mundo, ¿ya? Una parte importante de la historia tiene que ver con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Y por eso siempre trato de hablar harto de España y Francia, que son nuestros principales referentes en el tema del vino. Cuando llegaron los conquistadores españoles en el año 1492 en la zona norte de América, lo que es principalmente México, ellos ahí trajeron sus primeras vides, ¿ya? Sin embargo, en la zona de México o Centroamérica, la verdad que por el alto calor que hace, la uva no se da de buena forma, ¿ya? Cuando los conquistadores empezaron a abarcar zonas más australes, o sea, estamos hablando ya de Perú y Chile, recién ahí como que se dieron cuenta de que la uva se da bien en estas zonas de América, ¿ya? Para que nos hagamos una idea, los vinos se producen sobre todo en zonas mediterráneas. ¿Qué quiere decir zonas mediterráneas? Donde las estaciones son muy marcadas. Si vemos donde se produce la mayor cantidad de vino en Chile, que es la zona central, estamos hablando de entre la sexta, séptima y parte de la octava región, son climas mediterráneos, o sea, con estaciones súper marcadas, con otoños muy marcados, con veranos muy secos, en invierno son muy cortos, y esas son características que son muy relevantes para la producción y elaboración de los vinos. Bueno, la primera uva que llegó a Chile alrededor del año 1548-1550 fue en España se denominaba uva criolla, y acá en Chile fue conocida como la uva país. Las primeras uvas en llegar a Chile fueron la uva país y la uva moscatel. Esas fueron las uvas predominantes en nuestra historia hasta alrededor del año 1850 más o menos, ¿ya? Prácticamente todos los vinos que se hacían en Chile eran en base a estas dos uvas. Para que nos hagamos una idea, Chile en el año 1700 más o menos exportaba o producía alrededor de 10 millones de litros de vino, los cuales eran principalmente para consumo interno, y había una parte importante que se destinaba a envíos, sobre todo a lo que era el virreinato del Perú, que era un gobierno de mucho poder, de mucho dinero, principalmente por el tema de la minería. Eso era lo que abarcaba principalmente Perú y Bolivia actualmente, para que nos hagamos un contexto. De hecho, lo que más se exportaba en esos años a
a este virreinato era la uva moscatel. ¿Por qué? Porque la uva moscatel era muy fresca, eran vinos muy aromáticos y eran vinos también con cierto dulzor. Entonces, sobre todo a los peruanos siempre les ha gustado mucho el tema de vino un poco más dulce, un poquito más suave. Entonces el moscatel andaba muy bien y era del gusto de este tipo de consumidores. Bueno, hay un tema que no es menor en la historia de los vinos en Chile, que también está relacionado mucho con la idiosincrasia de nuestro país, y tiene que ver con que siempre hemos tratado de ir adquiriendo o querernos parecer a otros países. Eh, Chile siempre tuvo una influencia bien marcada, sobre todo de Francia, entre los años 1840, 1850. Entonces muchos grandes empresarios, políticos, incluso embajadores, viajaron mucho a Francia, en el fondo, para traer parte de su cultura y que ésta se instalara acá en Chile, ¿ya? Esto tiene una consecuencia muy importante en lo que tiene que ver hoy día con los vinos. ¿Por qué? Las uvas que se producen principalmente en Chile, prácticamente todas son de origen francés. Las uvas mayoritariamente que consumimos hoy día en Chile, el Cabernet Sauvignon, el Carmener, el Chardonnay, el Sauvignon Blanc, el Merlot, el Malbec, son originarias de Francia, ¿ya? Entonces, esto fue una gran revolución en la forma de hacer vino en Chile. ¿Por qué? Porque estas variedades se adaptan muy bien a nuestros climas, se adaptan muy bien a los suelos, a los territorios de Chile. Entonces, hubo un cambio muy importante en la forma de hacer vino de ahí hacia adelante. Y vemos un claro ejemplo de algunas bodegas que ya son bien antiguas en Chile y que después de la llegada de esta uva de origen francés empezaron a producir sus vinos y hacerse un cierto nombre en Chile, y bueno, ya a fines ya del siglo XX ya hacerse un nombre importante en el resto del mundo. Estoy hablando principalmente del año 1870, que se funda la viña de Errázuriz en la zona de Aconcagua, y la viña de Conchitoro, que se funda alrededor del año 1885 en la zona entre Puente Alto y Pirque, que son de las dos bodegas antiguas en Chile, ¿ya? Bueno, hay un antes y un después en la historia del vino chileno. Chile nunca fue muy reconocido por la calidad de sus vinos. ¿Y por qué? Porque principalmente si bien teníamos todas las condiciones para producir buenos vinos, teníamos un excelente clima, un excelente terroir, como se dice. No teníamos las tecnologías ni los conocimientos necesarios para la producción de vino. El vino la producción de vino está muy asociada a tecnología, conocimiento. Es un trabajo bien mancomunado entre varias disciplinas. Bueno, y un acontecimiento que definitivamente cambió la forma de hacer los vinos en Chile, y tiene que ver con la llegada de la familia Torres de España a fines de los años 70, que revolucionó la forma de hacer vino en Chile y que de una u otra forma dio el puntapié inicial para la producción de grandes vinos en nuestro país. Hay dos elementos principales que trajo esta familia, que fueron principalmente la llegada de las barricas de roble francés y el uso de los tanques de acero inoxidable, por otra parte. ¿Qué tienen de importante ambos temas? Bueno, primero, la forma de guardar los vinos. Antiguamente en Chile los vinos se guardaban en barricas de raulí. El raulí es una madera que no le aporta mucho a los vinos, en verdad. No es un elemento diferenciador en la calidad de los vinos, ¿ya? El roble francés te da ciertas notas que son muy
son muy atractivas para la evolución de los vinos sobre todo, ¿ya? Y por otro lado, el tema de los tanques de acero inoxidable tienen tienen eh, tienen principalmente una forma en el tratamiento de las temperaturas de los vinos, sobre todo en lo que se refiere a la fermentación de los vinos, que es el proceso que viene después de la vendimia, de que se cortan las uvas para la producción de los vinos. El tema de cómo se controlan las temperaturas después de eso es clave. Y en Chile eso no existía. Entonces esos dos ítems, esos dos puntos, sin duda que fueron claves en la mejora y en la producción de hacer vinos de alta calidad. En una siguiente charla voy a seguir ahondando un poco en este tema y también vamos a hablar de los principales valles vitivinícolas para la producción de las uvas. Nos vemos, que estén muy bien.